vamos a recordar un poquito ideas de Romanos 2 para tratar de conectar, porque ya vimos el capítulo 1, el 2, hoy nos toca el 3 y el 4 la siguiente semana. De esta sección, hoy vamos a ver el corazón de la sección y hoy vamos a tocar el corazón del libro, que es bien importante porque el epicentro, yo me atrevería a decir, de la Biblia completa está aquí, y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, para agarrar un poco de la semana pasada, solo quiero traer a mente que todos los hombres estamos en la misma condición, todos, en toda la historia, delante de las Escrituras, estamos en la misma condición. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Cada quien va a pagar conforme a sus obras delante de Dios. Ese es otro punto que vimos la semana pasada. Nadie de los humanos tenemos privilegios, nadie. Todos estamos en el mismo nivel. Nadie tiene privilegios. Las Escrituras, cuando yo digo las Escrituras aquí, quisiera que como ponernos en el tiempo de Pablo. Cuando yo digo las Escrituras, estoy hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. O sea, para entrar en el contexto de Romanos, las Escrituras están diseñadas para traer a la fe a todas las naciones. Esto es bien importante, porque ese es el diseño de Dios. No importa lo que cualquier otra persona diga. Y aquí me refiero, no importa a lo que cualquier doctrina de cualquier religión diga. El Antiguo Testamento, la Tanaj, está diseñada para traer a las naciones a la fe. Eso es punto que tocamos. Este es un punto clave, pero es tan clave entenderlo. El que entiende este punto va a entender mucho de lo que es la revelación de la Biblia. Y es que no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los que cumplen la Torá. Esos serán justificados. Este es una afirmación que está en el capítulo anterior, que lo voy a tocar varias veces hoy, que es bien importante porque es importante que lo entendamos. Los que hacen la Torá son los que son justificados. Esto es bien importante. Ahora, hay una condición para poder llegar a este punto. Y es tener al Mesías, porque es la única forma, porque la justificación solo es por el Mesías. Lo que sucede es lo siguiente, y eso lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento más adelante. Lo dice Juan y dice: hijitos, ya no hay que pecar. Así lo hace tan lindo, ¿verdad? Y es porque hay que caminar precisamente en la Torah. Por eso es que los que caminan en la palabra están justificados, no porque la hacen, sino porque entendieron al Mesías, recibieron al Mesías y se les abrió el entendimiento para caminar en las obras que Él ya hizo. Ese es básicamente el concepto, pero lo vamos a examinar. Otro punto importante es que el centro de la idolatría
no solo es externa. Eso quiere decir que no es el hecho de que voy a abrir un nicho aquí en la pared y voy a poner una estatua. Esa es idolatría, pero es una idolatría externa. Pablo está hablando de eso, está mal, sí, es idolatría, pero hay un nicho de este lado donde se pone el ego. Esa es la idolatría que Pablo está hablando, digamos que se está centrando más en esa idolatría, donde el ego es el que se pone en una posición de que ve a todos más abajo, y ese es la parte que Pablo trata, es la soberbia y la arrogancia. Y básicamente se está refiriendo a los hermanos judíos, que se creen que porque tienen la Torah y la han puesto en ese nicho, ahí están haciendo idolatría. Andan en procesiones con la Torah, como que si eso les diera a ellos identidad, y eso no da identidad para caminar en Dios. Y esta otra cosa, que en algunos judíos circuncidados que no obedecen la Torah, ¿de qué les sirve? En nada les sirve haber sido circuncidados, porque la verdadera circuncisión es la del corazón. Esos son puntos que tratamos y quería traerlos para este momento de Romanos 3, y aquí vamos a entrar en Romanos 3. Primero, el primer versículo. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿Cuál el beneficio de la circuncisión? ¿Tiene alguna ventaja ser judío? Dice Pablo. Sí, claro, por supuesto, tiene una ventaja. Siempre ha sido una ventaja. Pero el simple hecho de poseer la Torah, o de tener la Torah, o de haber recibido esa revelación de Dios, ese simple hecho no los hace superiores. No los hace superiores. Y eso es lo que él está diciendo. Evidentemente, al hacerse superiores, están poniendo el orgullo en ese nicho que les digo de idolatría, porque no nos hace superiores. En Mateo 3:9, Jesús le decía a ellos, a este grupo de personas que se creían ser superiores porque tenían la revelación de la Torah, y dice: y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No presumáis que tú eres de la línea de cualquiera de las tribus, o que tú perteneces al pueblo escogido. No presumáis, porque Dios de esas piedras puede levantar hijos para Abraham. Y eso es lo que está sucediendo. Dios está levantando de las piedras hijos, de los corazones endurecidos de los gentiles. Está levantando hijos. Dios escogió a Israel. Dios les regaló la Torah, les reveló la Torah. Y ellos tienen la responsabilidad de tomarla y ser luz. No solo ellos, cualquiera
que entra al conocimiento de Dios, tiene la responsabilidad de ser luz al mundo y traer el reino de Dios. Traer el reino de Dios y cumplir el Shema. Shema Israel, Adonai Elohim. El Señor nuestro Dios es uno. Y hacer eso es responsabilidad del que lleva la luz. Y el pueblo de Israel fue elegido. Eso es importante. Es el pueblo elegido. El pueblo que Dios eligió. En Romanos 9:4 Pablo nos dice, ¿qué son los israelitas? Los israelitas son aquellos a quienes pertenece la adopción como hijos, pero no solo la adopción, la gloria de Dios se las dio a ellos. No solo la gloria, la promulgación de la Torá, de la ley. Yo voy a estar repitiendo Torá bastante porque la ley quiere decir eso, Torá. La promulgación. Ellos tenían el mandato de promulgar la Torá. El culto, o sea, hacer todo lo que Dios les pidió que hicieran para adorarlo, las fiestas, estar ahí en los tiempos, en las citas divinas, todo eso se los dio a ellos, pero no solo eso, también les dio, sembró en ellos las promesas. Las promesas están depositadas en el corazón de Israel. Todo lo que Dios va a revelar está ahí. Bien, eso es bien interesante. Sin embargo, los coloca en una posición muy difícil. Porque así como les está dando tanto regalo, así les está requiriendo. Es un balance. O sea, Dios está revelando. A quien se le revela más, se le requiere más. Y a Israel se le está requiriendo. Dios le ha requerido a Israel todo el tiempo. Todo el tiempo. En Amós 3:1 dice: oíd esta palabra que Jehová ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo. Perdón, ahí me faltó una escritura. Ahí está, solo a vosotros he escogido. Yo voy a dejar que este pensamiento invada nuestra mente. Dios, miren lo que está diciendo Dios. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Esto es fuerte. ¿Hay otra nación que Dios escogió? ¿Hay otra nación que Dios va a escoger? No. Solo es Él. Esta es la única. ¿Y dónde quedo yo? En Romanos 11 vamos a resolver eso. Pero solamente este es como una piedra, como un fundamento de la palabra de Dios. Dios escogió a Israel y solo a Israel.
¿Ahí está el pueblo judío? Sí, ahí está el pueblo judío. ¿Y solo a ellos escogió? Sí, solo a ellos los escogió. ¿Hay alguien más? No. Yo estoy estableciendo un fundamento, porque después vamos a ver cómo llegamos nosotros a ser parte de todo esto. Yo estoy centrando toda la luz, toda la Torá, toda la revelación, los regalos que Dios ha dado al hombre, los puso en ese recipiente que se llama Israel. Y Pablo nos va a revelar cómo llegar a ser parte de eso al resto de todos nosotros. Entonces, o sea, no estoy diciendo algo que nos está separando, simplemente estoy diciendo algo que Dios puso, Dios estableció, así lo hizo Él. Ese es su plan para alcanzar al mundo. Ese es su plan. Por otro lado, si tanto el judío como el gentil son miembros del pacto por la fe, entonces, ¿qué valor tiene ser judío? Dios los eligió. Génesis 18:19 dice: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino de Jehová. Aquí le está hablando a Abraham. Haciendo justicia y juicio. Justicia y piedad. ¿Se acuerdan las dos tablas? Justicia y piedad. Justicia y juicio. Justicia y lo recto. Justicia con Dios y lo recto a los hombres. Desde el inicio, desde el principio, yo los voy a hacer una nación que haga eso. Justicia y juicio. En el Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes y una nación santa para hacer justicia y juicio. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Este mismo mandato está en 1 Pedro 2:9, donde dice que seréis una nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo. Estamos hablando lo mismo. Pedro está dando esa revelación a la iglesia. ¿Por qué? Porque está regresando al fundamento. Y eso es lo que estoy tratando de establecer, que es el fundamento. En Deuteronomio 4:32 al 37 dice: ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Inquiere desde un extremo de los cielos hasta otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿Se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de su Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído y has sobrevivido, Israel? ¿Ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra, mano fuerte, brazo extendido y hechos aterradores como Jehová tu Dios hizo por ti? ¿Hay alguno? Y esta pregunta
Es increíble. ¿Hay alguna nación que ha tenido esta experiencia? No. Nada, ninguna. ¿Hay alguna religión que ha tenido esta experiencia? ¿Acaso Buda se ha aparecido por ahí y ha hecho maravillas? No. ¿A qué se apareció Hare Krishna? A tocar un pandero y a hablar así. Esas son las maravillas. Dios no anda con ese tipo de juegos. Y no anda haciendo doctrinas, no anda abriendo religiones, no anda abriendo denominaciones. Está hablando de la revelación de Él. Solo existo yo, no hay otro más. Yo los he sacado con mano fuerte, brazo extendido. Sucedió una vez y va a suceder otra vez. Pero esta vez que venga, la cosa no es tan linda como ha sido. Porque hoy, lo vimos en el capítulo 1, se desatará la ira de Dios, como nunca la hemos visto. ¿Por qué se va a desatar la ira de Dios? Porque ya se desató la revelación. Ya se desató. Está frente a nosotros. Estamos aquí agarrándola. Oyendo a Dios, ¿qué es lo que Él está haciendo? El versículo 35 de Deuteronomio dice: a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová, Él es Dios y no hay ninguno fuera de Él. No hay alguien como el Dios de Israel. No hay alguien como Él lo ha hecho. No hay otro. No lo hay. No existe. Ni siquiera en la experiencia religiosa. No existe. Y aquí viene: desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte. Y sobre la tierra te hizo ver un gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego. El monte del Sinaí bajó él, habló sus palabras y dijo: no, por favor, no. Se mostró no solo a uno, no fue una experiencia de que alguien tuvo una visión así como Juan, así en el cielo, que se oye musiquita. No se preocupe, eso sí, ya. Y se abrió y fue aterrador cuando vieron a Dios. Él no estaba mostrando su ira, estaba diciendo: hola, aquí estoy, pueblo mío, amados míos, aquí vengo. Imagínense, vino con paz, shalom, 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 y la gente se aterró. Y no viene así en la próxima. No viene así. Pero hay algo lindo, dice: porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Deuteronomio 4, versículos 32 al 37. Entonces, su fidelidad, porque Él es fiel, su fidelidad está puesta en un grupo. Yo quiero ser parte de ese grupo. Pablo nos dice cómo ser parte de ese grupo. Pablo nos dice cómo llegamos a ser parte de ese grupo. Eso lo vamos, Romanos, es lo lindo de Romanos, que nos dice cómo hacer, cómo serlo, cómo ser parte de eso. Es un proceso, y eso es lo que vamos a estar viendo. Versículo 2. ¿Qué ventaja tiene
entonces ser judío? Regresando a la pregunta del número 1, ¿qué ventajas? Claro que tiene ventaja. Dios se ha revelado a nosotros, a Israel. O sea que es grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios. Ellos son los responsables, este pueblo es el responsable de que nosotros tenemos nuestro Biblia en la mano. Ellos murieron, virtieron su sangre para que ese documento no se perdiera. Dios les delegó esa responsabilidad, y en el hecho de que ellos cumplieron ese papel de administradores de los oráculos de Dios, me quito el sombrero delante de Israel. Lo hicieron bien. Dios deja claro que con Israel ha tenido esta relación tan directa. En Salmos 147 y 19 declara su palabra a Jacob y sus estatutos y ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas no las han escogido. Aleluya. O sea, así ha pasado. Dios escogió esta nación, se las dio, les dio su palabra, les dio su revelación. En Deuteronomio 4:7 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como esta, Jehová nuestro Dios, siempre que lo invocamos? No hay otra a la fecha. El que está detrás de él, esta nación, es él, es Jehová. ¿Por qué no? Claro, él es detrás de ellos. Ay, los atacan todas las naciones árabes al mismo tiempo y dicen: no te preocupes, yo te estoy cuidando. Él es. Ese es otro fundamento, ese es otro argumento que Pablo está construyendo en nuestra muro de convicción, iba a decir contención, no, convicción, un muro de convicción que él está construyendo alrededor de la fe. Noten que no dije de nuestra fe, de la fe de Israel. Entonces, Deuteronomio 4:7 dice eso, y vemos el 8, dice: ¿o qué nación grande hay que tenga estatutos, decretos tan justos como toda esta Torá que hoy pongo delante de ustedes? No hay otra nación con estatutos tan justos, no lo hay. Así como hay un Dios que está cuidando, Él ha puesto sus oráculos en medio de la nación de Israel, no hay otra nación como esa. No se suban a otro barco que no tenga estas características. No hay otro. Hay una condición. Primera de Pedro 1:14 dice, al 16 voy a leer, dice: al 15, no al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos
que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, esta frase solo la conoce alguien que ha leído la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es un ambiente, atmósfera de separación. Dios le dice a su pueblo: el 14 de Nisan quiero que todos se reúnan por estatuto perpetuo y celebren. Al hacerlo, todos lo hacen. ¿Y quiénes lo hacen? Los que tienen la revelación, los que guardan sus promesas, los que guardan su obediencia. Ellos son apartados, son santos. Santo no es. Eso no es santo. Eso es santería, ¿verdad? Eso es paganismo, idolatría. Santo es: mi cepillo de dientes es mío. Ese es santo. Santo es lo que Dios considera que es de Él. Ese es santo. Al que Dios considera que es de Él, ¿verdad? Y la Biblia lo dice cómo hacerlo. Muy bien. Así también sed vosotros santos, porque yo soy santo. Perdón, no sé si me salté algo aquí. Bueno, voy a ir de una vez al 3 porque así gano tiempo. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, algunos de esta nación, de estos judíos, si algunos de ellos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? No. Muchos ven el rechazo de Yeshua, por la mayoría en la época de Pablo. En esa época muchos veían el rechazo de Yeshua como el disparador de haber destruido, que la destrucción del templo, como que esa es la razón por la que se destruyó el templo, por la toma de Jerusalén, por la dispersión de los judíos. Y dicen: ¿ves? Es que los judíos tuvieron la culpa, ¿verdad? Y esta razón, de aquí, por esta situación, han brotado un montón de religiones que se adjudican a ellos las promesas que a ellos no se les ha hecho. Como por ejemplo, hoy nosotros somos los sacerdotes. Hoy nosotros somos los escogidos. Hoy, en el nicho, idolatría pagana absoluta, saliéndose del fundamento de lo que Dios estableció. Las promesas de Dios no están establecidas en esa religión. No están. Y eso es lo que ha sucedido. Y aquí comenzó algo que hoy se conoce, tiene un nombre, como la teología de la sustitución.
Ya no son los judíos, somos nosotros. Una mentira garrafal, de alto calibre. Cuidado. La Biblia no dice eso. Entonces, este es el punto de la fidelidad. Los judíos fallaron. Eso no quiere decir que Dios va a ser infiel como los que fallaron. Dios sigue siendo fiel. Por eso es que con Él hay confianza. Porque en Él no hay sombra de variación. Su fidelidad es eterna. Él dijo lo que estableció, lo sigue haciendo. Y yo tengo esa fe. Pero la fe no está aquí en que la fe es esa. La fe es inmovible, no se mueve. La mía se mueve todas. Se sacude y tiembla. La de Dios no. Es el fundamento. Pablo enseña que Dios no es infiel. Entonces, ¿qué? ¿Dios es infiel? De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz. He ahí la situación. Yo estoy tratando de establecer la veracidad de Dios, la que Él comenzó a establecer en el principio, con Abraham, con Moisés, con David, con Yeshua. Toda la veracidad está puesta en el mismo lugar. No anda construyendo, me equivoqué, entonces voy a hacer otra cosa. No, Dios no es eso. Si Él fuera así, sería infiel. No, Dios es fiel. De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Si yo me fundamento en la verdad, en la fe, en ese pueblo escogido, si yo me fundamento, si pongo toda mi confianza en ese Dios que cuida a ese pueblo, que lo mantiene vivo, que lo sacó 2000 años fuera y lo regresó al lugar, a esa tierra, con su propio idioma que se había desaparecido. Esas son señales. Esas son señales de los últimos tiempos, y esas son las señales que yo tengo que poner atención. No a las profecías vanas. Ay, bien, tenemos que comprar comida, y etcétera. Todos los temores que andan por ahí, ¿verdad? No, yo tengo que ir a fundamentarme, tengo que ir a sembrarme, ¿verdad? Ok. De ningún modo. Imposible. Dios es veraz. Lo que estableció, sigue establecido. Lo que comenzó, ahí está. Todo es dónde me voy a situar yo. Es que ahí hay un grupito que, hola, es que tiene unas cosas lindas y se aman. Ustedes no saben cómo se aman. Es lindísimo. ¿Okay? Pero Dios es veraz. De ningún modo viene de
la palabra hebrea un, que quiere decir no, y ginomia, que quiere decir puede ser. No puede ser. ¿Es Dios infiel? De ningún modo. Imposible. No puede ser. No. No puede ser. No way, José. En absoluto, no. Es un absoluto no. Absoluto no en mayúsculas, con amarillo, no. Y aquí está Pablo sembrando y construyendo ese fundamento. ¿Acaso vamos a ver vamos a hacer un recorrido de esta frase de ningún modo en Romanos, porque está en Romanos y en toda la Biblia, pero él lo enfatiza. ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? No, de ningún modo. Él ya expresó la puerta. Vengan a mi luz. Como hablamos la vez pasada, en esto del Evangelio, en el mensaje del Evangelio que Pablo está diciéndonos, nos está diciendo dos cosas. No hay acepción de personas. Todos podemos recibirlo. Todos estamos invitados. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es la mala noticia? El Evangelio tiene una mala noticia. Y nadie habla de eso. La mala noticia del Evangelio es que la ira de Dios se va a desatar sobre lo que no escoja la Torá, al Mesías. Voy a decirlo al revés, al Mesías y la Torá. Porque así es, pero veamos, sigamos adelante, dice, anulamos entonces la ley, la Torá es anulada por medio de la fe. Un rotundo no, imposible, no way. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Sí, porque Dios, ya Jesús murió por nosotros, no se preocupen, niña. Podés pecar, podés hablar y después te arrepentís. Absolutamente no, imposible, no. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Yo he oído eso por algún lado. ¡Imposible! ¡No! ¿Qué diremos entonces? ¿La Torá es pecado? Imposible. Entonces, lo que es bueno, la Torá, ¿vino a ser causa de muerte para mí? No, porque andan diciendo, es que la Torá es la que revela el pecado, y no, imposible, eso no puede ser. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? No, imposible. Dios es justo, Dios es veraz. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Imposible. Su verdad sigue, su promesa sigue. El arca de Noé, Israel, sigue.
¿De dónde viene la salvación? De los judíos. Aquí está Pablo amarrando todos los conceptos. Todos los conceptos. ¿Acaso tropezó Israel para caer? ¿Para hacerlos a un lado? ¡Imposible! ¿Por qué? Porque Dios escogió esa nación, la ama, está en su corazón, en el apple of his eye, es su deseo, su anhelo. Y es el anhelo de Dios que nosotros seamos parte de ella. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que nos subamos a donde Dios ha puesto sus promesas. El versículo 5. Perdí en mis notas, pero el versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Aquí está hablando Pablo como judío. Nuestra injusticia enfatiza, resalta la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los está juzgando a ellos. ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Dios está expresando su ira en contra de un pueblo que agarró la Torá y la puso en un nicho. E hizo procesiones con ella. E hizo tradiciones con ella. Tradition. La tradición. La hizo eso, la hicieron eso. Y eso no es justicia. Justicia es traer el reino de Dios y ser luz al mundo. Eso no lo hicieron. Pero sí se elevaron en idolatría de las dos formas, externa e interna, del ego y de afuera, externa. Entonces, nuestra injusticia ¿hace resaltar la justicia de Dios? Sí. Aquí hay un mensaje. Si Dios pone a Israel en juicio, su amado, su pueblo escogido, su nación santa, ¿qué nos creemos nosotros que somos no nación? ¿Qué va a hacer con nosotros? Si con el que ama disciplina, ¿qué va a hacer con el que no tiene ni principio ni fin? No está en las promesas, no es parte de Israel. ¿Qué va a hacer? Si la ira de Dios se desata contra su hijo, ¿cómo va a ser contra el resto? Es que él es lindo y la gracia de Él es perfecta y yo me agarro de su gracia porque yo tengo fe. Ese es el problema.
La fe es lo que Él ha hecho, es el Evangelio, lo que Él ha construido, donde Él ha puesto sus promesas, donde Él ha puesto su Torah. Entonces, ¿hay alguna ventaja? ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. ¿Hay alguna ventaja en ser judíos? Sí, hay una ventaja. A ellos se les dio la revelación, se les dio a ellos. En la revelación, en las escrituras, está bien puesto la venida del Mesías. Y ellos rechazaron eso. ¿Ha traído esto la fidelidad de Dios para ellos? No. El rechazo de los judíos al Mesías, ese rechazo al Mesías, es el reflejo de la condición humana. Y es el mismo pecado que los que se creen que están en el otro lado de la sustitución, los que han sustituido a Israel, rechazan la Torah de la misma forma. Los dos están fuera del lugar. No están centrados en el mensaje que Dios ha traído. Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Jehová ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Esta ha sido el mensaje que Dios ha estado diciendo una y otra vez a lo largo de la historia. No es el mensaje de Pablo, no es la fe de Pablo. Perdón. Muy bien, aquí voy a leer del versículo anterior que dice: ¿acaso es injusto Dios que expresa su ira? De ningún modo. Aquí estamos hablando de Israel porque Dios está expresando su ira a Israel. ¿Acaso es Dios injusto porque expresa su ira? No. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? De ningún modo, imposible. Dios es justo. Sus caminos son justos. Justo es Jehová en todos sus caminos y bondadoso es Él en todos sus hechos.
Génesis 18, 25 dice: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, no hará justicia. Esta es la escena donde está Abraham hablando con Dios y va a destruir Gomorra. Y le dice: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo y al impío. Pero Dios es justo. Y Él va a ir a mostrar su ira. De eso, aquí estoy hablando de la parte negativa del Evangelio. O sea, las malas noticias. Que la ira se va a desatar sobre la gente. Esa es la mala noticia del Evangelio. La buena noticia es que tenemos que apartarnos de esa atmósfera, de ese ambiente donde Dios va a desatar su ira. Tenemos que entrar donde Dios ha prometido, donde ha puesto sus promesas, donde Él nos va a guardar. ¿Y por qué no decir? Cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos: hagamos el mal para que venga el bien. La condenación es de tales. La gente no se levanta en la mañana pensando: voy a hacer el bien. La gente simplemente se levanta, no piensa eso. No piensa: voy a caminar así hoy, voy a hacer esto, Dios me requiere esto. No, simplemente así se levantan en default y siguen caminando. O sea, muchos somos así. Pablo fue acusado. Dice: ¿por qué no decir? ¿Cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos? Hagamos el mal para que venga el bien. Parte de esto tiene que ver que a Pablo se le acusaba de infringir la Torá. Y esa es la parte de hacer el mal. A él se le acusaba de eso. En Hechos 21, 20 al 21, dice: y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ¿ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído? Y todos son celosos de la Torá. Aquí está diciendo: ya se dieron cuenta. ¿Cuánta gente por miles viene a la Torá? Todos son celosos de la Torá. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen sus tradiciones. La gente estaba llegando en el conocimiento del Mesías, conocían a Dios, veían, ¿y a dónde iban? Oh, yo quiero conocer la Torá. Y esta gente que venían en el conocimiento de Dios, porque es lo que estaba haciendo Pablo, y estaba hablando por todas las regiones. Entonces, era tal la transformación de esta gente que eran celosos de la Torá. Es interesante eso.
pero a Pablo lo acusan porque está entrando gente gentil a este ambiente donde, esto está raro porque... Y el problema es que también ellos habían rechazado al Mesías. Entonces todo esto se había complicado. Para Pablo era complicado. Claudia nos contaba la semana pasada, o al principio, hace 2 semanas, que Pedro nos habló de esta escritura, que Pedro advirtió que lo que Pablo enseñaba era complicado, no era fácil. Eso lo dijo en Pedro 3:16, segunda de Pedro 3:16, donde dice: en sus cartas hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el reino de las Escrituras para su propia perdición. Y Claudia nos decía, Pablo no es fácil de entender, porque lo que él está haciendo es llevando el Evangelio a gente y dice, sí, yo quiero, y van, y se viene la manada de gente, la cantidad de gente que la sinagoga no está acostumbrada a recibir, y ellos ya dicen, momentito, esto no está bien. ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones no están funcionando aquí. Y por eso él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. El judío primeramente y después el griego. O sea, el Evangelio fue un destapaojos para los judíos y para los gentiles. Primero para los judíos. Y Dios fue tan amoroso que vino a Israel primero con Pablo para traer el Evangelio. Fue lindo lo que él hizo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Imposible. ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? No. No. Ya bajaron un nicho, el ego. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Eso lo hablamos en la clase anterior. No. Todos estamos bajo la misma base. ¿Por qué? Porque Israel se fue a hacer otra cosa. Tiene la base, pero se fue a hacer sus tradiciones, fue a hacer sus cosas, se salió. Eso no era lo que Dios tenía para ellos. Entonces, ¿qué ha sido lo más cómodo para nosotros los hombres? Decir, es que Dios se olvidó de Israel. Y ahora viene la nueva revelación, con nuevas promesas, nuevas cosas. Los nuevos sabios, ¿verdad? Sí. Pablo vuelve a esa premisa. En el capítulo 2, versículo 13 del capítulo anterior, dijo: porque no son los oidores
de la Torá, los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá. Esos serán justificados. Ahora, aquí lo que está pasando es que cuando uno encuentra al Mesías, el Mesías le transforma el corazón tanto que uno se levanta al día siguiente y ve, lo primero que ve son los colores diferentes. Todo brilla mejor, se ve lindo. El enemigo que antes, mi corazón está siendo transformado y estoy siendo capacitado para caminar en las obras que Él hizo. No que yo hago. Yo no hago nada bueno. Pero Él me da su espíritu para que yo camine en esas obras. Entonces, no soy oidor, sino soy hacedor. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. No he venido para anularlo, he venido para hacerlo, decía Jesús en Mateo 5:18. Yo no he venido a anular la Torá, no, si esas son las promesas. Ahí está el Evangelio, he venido a cumplirlas. Y esa es la parte que Israel no está haciendo. Se abrió una ventana, pero resulta que años después se volvió un gran movimiento y ese movimiento se volvió ese movimiento, no el de la fe. Y ese es el problema. Dios nos está dando el espíritu para reconocerlo, para ser parte de eso. Versículo 10 dice, voy a acelerar porque voy un poco atrasado. No hay justo, ni aun uno. No hay justo. No hay uno. Ni Salmo 14:2 dice, Jehová ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque. Todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. ¿Está Pablo diciendo algo nuevo? No, no está diciendo nada nuevo. Está repitiendo salmos, está repitiendo profetas, está repitiendo Torá, está diciendo regresemos porque nos hemos desviado, regresemos porque nos hemos desviado y hemos hecho nuestro propio chunche. En todo esto, la teología que Pablo está diciendo no es para alcanzar la justicia en Israel, es para alcanzar la justicia en el Mesías, porque solo en Él la podemos alcanzar. Y si la alcanzamos, tal vez se abre la Torá. Es algo que yo le he estado pidiendo al Señor. Hoy lo cantábamos, fue algo lindo que, Señor, quita el sello de la Torá para que nosotros la veamos. Porque tengo la impresión que está sellada. For your eyes only.
solo para los ojos del que la quiere, del que la ama. Pero falta entendimiento. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Aquí no está Pablo escribiendo una carta diciendo, ¿qué les digo? ¿Qué se me ocurre? Todo lo que acabo de decir es Biblia, Tanaj. Salmo 5:9 dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus extrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Salmo 143 dice, aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. De ahí sigue él en la carta, dice, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Elegantemente, Pablo está poniendo esto en su carta. Es simplemente está yendo a la revelación, a la Torá. Salmo 14:1 dice, no hay Dios, se han corrompido, han cometido sus hechos abominables, no hay quien haga el bien. Jehová ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay ni uno. En otras palabras, Él no se está inventando nada. Él está siendo el mensajero de la Torá. Mensajero quiere decir, en términos religiosos, apóstol de la Torá. Él es lo que Él está trayendo. Tenemos que regresar al fundamento, ¿verdad?, de la Torá. Entre paréntesis, solo yo estoy hablando mucho, estoy haciendo mucha énfasis en esto, pero no, por favor no me confundan, no estoy intentando que nadie busque el judaísmo. Cero intento. Por favor, no me tomen en ese lado. Sería terrible que me interpretaran de esa forma. Sería terrible. No estoy hablando de eso. De hecho, si pudiera sacar algunos de ahí sería genial. Sí, en serio. Porque ellos tienen el conocimiento, o sea, lo que tienen que hacer es como quitarles el sello para que pase lo que le pasó a Pablo. Pablo era uno de ellos. Vio y pudo ver el Evangelio reflejado de principio a fin. No es nuevo. ¿Quién dice que es nuevo? No es nuevo. Evangelio quiere decir buenas nuevas, las que ha venido hablando desde el inicio. Hay 52 referencias a esa palabra en el Antiguo Testamento. No es nada nuevo. Si no tiene de nuevo, no tiene nada.
es la buena noticia desde el inicio que Dios puso y empezó en Génesis 3:15. Ahí empieza. Estas, que no las voy a decir, Salmo 53, 1:13, Eclesiastés 7:20, Salmo 17, Proverbios 1:16, aquí las tengo pero no las voy a decir, 16:59, 7:8 y Salmos 36:1 son las referencias que él está escribiendo en su carta. ¿De dónde está jalando? Torah, ven para acá, vamos a pongamos las pilas, Torah. La palabra tiene que ser viva. Yeshua es el verbo. Verbo quiere decir palabra viva. ¿Qué hace Él cuando viene a nosotros? Activa la palabra para que la vivamos, para que andemos en ella. Versículo 19 dice: ahora bien, sabemos que cuando dice la Torá, lo dice a los que están bajo la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Órale, la Torá hace eso. El que entiende la Torá, entiende. No puede hablar en contra de eso. No puede hablar en contra de las promesas, no puede hablar en contra, no puede, no debe. Primera de Corintios 14:21 dice: en la Torá está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aún así me escucharán. Van a ser gentiles los que van a venir a revelar la Torá. Y ni aún así escucharán. Y eso también está en Isaías 28:11. Dice: en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Jehová le hablará a este pueblo y no va a escuchar. No van a escuchar. Juan 10:34, solo lo voy a decir, dice: Jesús está hablando y respondiendo: ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije, soy dioses? Refiriéndose a una escritura en Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses, todos sois hijos del Altísimo. Perdón, aquí solo estoy haciendo referencias. Dice, en Juan 15:25 dice: pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la Torá, que dice: me odiaron sin causa. Eso está en Salmo 69:4, que dice más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme, sin razón son mis enemigos, me hacen devolver aquello que no robé. Mi punto es el siguiente. En esa época, en la época que se escribió, Pablo escribía, Torá no era la Torá de los 5, nada más. Se referían a la Torá como a la Tanaj, Torá, escritos y profetas. Ese era el término normal. Entonces, y yo estoy diciendo, Jesús dijo, en tu Torá dice, pero se está refiriendo, ese es el uso del lenguaje de esa época. ¿Está hablando de los salmos o está hablando de los profetas? Pero eso es lo que está hablando.
¿Qué hago? ¿Qué digo con eso? Yeshua, para dar el mensaje que vino a dar, solo lo citó la Torá, no citó nada más. No había nada más que citar. El Evangelio lo pasó porque no había nada más que citar. Ya estaba revelado. Pero Él vino a destapar los ojos para que lo viéramos. Pablo lo vio y está escribiendo un documento que se llama la Carta de Romanos, donde está diciendo: así fue, esto es lo que nosotros no hemos hecho en todo el tiempo, es esto. No construir una nueva religión, eso no es. No apartar a la gente de las promesas de Dios, no es. Eso no es. Es entender, ir a las Escrituras, regresar a las sendas antiguas y ver que nuestro Mesías fue anunciado ahí, fue dicho, fue entregado al mundo, fue traído. Y ese es el mensaje nuestro. Lo que nosotros tenemos que decir es que el Mesías ha venido. Y Dios eligió a esta nación. Si la nación elegida que Dios escogió está condenada por las mismas escrituras que Él les dio primero, entonces es seguro que el resto de las naciones también lo están. Si la nación que recibió la Torá se declara culpable ante Dios, ciertamente aquellas naciones a las que debe enseñar la Torá también deberían declararse culpables. ¿Por qué? Por las obras de la ley, ningún humano va a ser justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, la Torá no va a justificar a nadie. Nadie va a ser justificado por eso, por la Torá. Por oírla, nadie va a ser justificado. De hecho, la Torá, una de las promesas de la Torá es que Dios viene a salvar a Israel a través del Mesías. Es una de las promesas, de las miles de promesas que hay. Vino el Mesías y no lo reconocieron. Gracias a Dios. Que si lo reconocen, nos quedamos fuera. O sea, yo no digo gracias Dios usó a Pablo, un judío celoso, que se le abrió la Torá y está escribiendo: esto quiere decir la Torá quiere decir esto. Nadie es justificado, no podemos decir tenemos la revelación de Dios, somos justos. No podemos decir eso. Nuestra salvación solamente viene por el Mesías, porque la ira de Dios se desató sobre Yeshua y Él nos salva. Él fue el elegido para que su sangre nos salvara. Eso fue. Ese es el mensaje que el judío que se le revela la Torá está diciendo. ¿Cómo va a ser? Nosotros queremos seguir cargando la Torá y corriendo alrededor. ¿Por qué? Porque ese es nuestro orgullo, esa es nuestra cultura, eso nos identifica. ¿Qué tal si la hacen mejor? Es lo que Pablo está diciendo. No entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante
de ti ningún viviente. Aquí está Pablo diciendo, David diciendo, Señor, por favor, no me juzgues. No hay uno. O sea, si tú me juzgas, no puedo pararme delante de ti, no puedo estar, yo estoy perdido si tú me juzgas. ¿No tenía la Torá David? Sí. ¿La leía? Sí. ¿La escribía? Sí. Es obvio, la escribía. Escribió los salmos y es obvio que la escribía, la tenía en la cabeza. Increíble. Y le decía, Señor, por favor, no me juzgues. Yo no puedo encontrar salvación fuera de nadie. No me juzgues. ¿Tengo la Torá? Sí, pero eso no me hace justo. Ese es el punto. ¿La leo? Sí, pero eso no me hace justo. Escribo de ella, sí, hago cantos, hago todo, pero eso no me hace justo. Pero ahora, aparte de la ley, de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifiesta, atestiguada por la Torá. Aquí la palabra dice hoy, o sea que hoy presente, en este momento, dice aparte de la ley. La palabra aparte no necesariamente es esa, puede ser además de la Torá. En el griego, estoy yendo al griego, que no me voy a detener aquí porque ya el tiempo me está persiguiendo, pero dice aparte de la Torá, además de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifiesta. Esa justicia de Dios manifiesta, la atestigua, está escrita, es parte de la promesa de la Torá y los profetas. ¿Qué estamos hablando? Torá. ¿De dónde saco la información? Torá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que llegar, tenemos que entenderla, tenemos que acercarnos a Dios. (1:17) Romanos, que esa es una de las premisas iniciales, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por fe vivirá. Por las promesas, por los pactos, por las revelaciones, el justo va a vivir ahí. Y la mala noticia, que es el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la Torá. Hay que saber que la Torá tiene sinónimos que están en la mente de los que escriben esto. Pablo, en la mente de Pablo estaría esta situación. Torá es sinónimo de camino, senda, verdad, luz, árbol de vida, verdad, emet, verdad. Emet es una palabra genial, escrita con 3 letras, Aleph, Mem y Tav. La primera, el Mesías, y la última, el Alfa, el Omega y el Mesías. Mesías, Mesías, Mesías. Met, verdad. Yo soy la verdad, el camino. Yo soy la verdad, el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo sabemos que alguien es justificado? Porque si está en Mesías, camina en la Torá. No es al revés. No es al revés. Vamos a hacer Torá para que seamos justificados. No, eso no funciona. Voy al Mesías porque Él me va a revelar el camino, la verdad y la vida, la puerta. Me va a dar la entrada al reino. Porque caminando en la Torá
el reino se va a revelar porque estoy haciendo los asuntos de mi Padre en el reino. Los estoy haciendo, ya están escritos, son las promesas. Vengan a las promesas, vénganse a las promesas. El Mesías abre esa puerta para nosotros. Por ahí entramos, por esa puerta. Y eso lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando a otro capítulo. Muy bien. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Está mal escrito. O sea, aquí hay un error. No es en Jesucristo, es de Jesucristo. Es una gran diferencia. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe de Yeshua HaMashiach. Él caminó en el Evangelio, Él caminó en la fe. Esa es la justicia, que Él caminó en justicia. Por medio de la fe. Es muy conveniente decirle, hay que creer en, sí, claro, y hay que creer en Él, totalmente. Pero le cambia un poco el sentido. Porque caminando en la fe de Yeshua, en las promesas que Él son Él, todos vamos a creer, para que todos los que creen. Ese es el camino por el cual nosotros vamos a ir adelante. Aquí es la primera vez en la epístola. Voy a regresar a esta parte. No era este. Aquí es la primera vez que junta Pablo la palabra Yeshua, Jesucristo, perdón, que no está bien, Claudia nos dijo el otro día, es Yeshua, es Jesús el Cristo, no Jesucristo. Jesús el Cristo, el elegido, el ungido. No es Jesucristo. No sé si cuando yo dije Jesucristo ustedes pensaron en el ungido. No, el escogido. No, el único escogido, Yeshua, el Mesías, el enviado. Es la primera vez en esta parte, y aquí estoy en el corazón de la Biblia. Aquí estoy parado en el eje principal, en el centro de la Biblia, donde Pablo revela la justicia por medio de la fe de Yeshua. Aquí es. Aquí es donde tenemos que habitar, recibir. La justicia esté revelada en este punto. Aquí, este es el punto que si un judío entiende y un gentil entiende, Shema, los dos van a ser un pueblo. La justicia es ligada por primera vez por alguien a Yeshua, la justicia de Dios, en este versículo. ¿Por qué? Porque no hay, todo el que llega a Él, no hay distinción de personas. Y el que no llega a Él va a recibir la ira, que tampoco tiene distinción de personas, la ira. La ira va a ir sobre todos los que no encuentran la justicia por medio de la fe en Yeshua o de Yeshua.
Ahí es donde está la conexión. Aquí se une la Tanaj y el Nuevo Testamento. Aquí se revela. Pablo lo está diciendo. Increíble. Alguien que no conoció a Yeshua en la carne. Él lo está diciendo. 23. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención, que es, aquí está bien hecho, Cristo Jesús. Cristo Jesús. No, suena raro. El Mesías Jesús. Yeshua el Mesías. Yeshua HaMashiach. Toda persona que no encuentra este punto en la Escritura está fuera de todas las promesas, incluyendo a judíos. Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿Eso quiere decir que todos van a alcanzar la gloria de Dios? No. Solo los que son justificados, solo los que creen. Como decimos en el versículo anterior, por medio de la fe de Yeshua, para todos los que creen, solo los que creen. La fe de Israel, las promesas de Abraham, la revelación del Mesías que viene a salvarnos, que está escrito con amplios detalles en el Antiguo Testamento y entre paréntesis, la mejor y más increíble descripción de las cosas que pertenecen al Mesías, pertinentes al Mesías, las mejores descripciones jamás oídas que yo he oído, las he oído de un rabino, no de un pastor, de un rabino que describe al Mesías, que lo deja uno con la boca abierta porque entiende la Torah. Y es que me quedo, wow, qué increíble. Parecía que era una canción de enamoramiento a Yeshua. Era impresionante. Todo esto solo para decir que no es nuevo. Dios ha estado diciéndonos lo mismo una y otra vez. Todos se están desviando, todos se siguen desviando, porque no están llegando al conocimiento de Él. Sigamos, ya me lo termino. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Aquí, esto sí requiere mucha concentración, no es hoy el tema. Hebreos habla esto con amplio detalle. Yeshua mismo llevó su sangre al propiciatorio en el cielo y ahí Él hizo nuestra propiciación, nuestra redención. Y lo hizo porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ya estaban tan mal que Dios toleró y dijo, no, aquí viene la redención, aquí viene la redención. La buena nueva fue que Él murió por nosotros, resucitó, pero antes de resucitar subió al cielo, hizo la propiciación. Dios la aceptó, dijo, sí, esta sangre vale ¿por qué? Porque acuérdense, la ira de Él se desató sobre Yeshua, la ira de todos nuestros pecados, de todo el mundo. La ira de Dios se desató sobre Yeshua. Él ha sido el más castigado de todos. No habrá otro más castigado que Él.
Alguien que no conoció pecado pagó por mi pecado, por los pecados de todos. Y esa ira de Dios que se desató sobre él, Dios la aceptó. Dijo así: ahora todos tienen la puerta para llegar. Los que no tienen pueblo van a llegar, y los que son del pueblo que no quieren, sorry. Por otro lado, quiero decir que he oído enseñanzas de rabinos muy lindas donde dicen y reconocen que ellos no pueden ser salvos por sí mismos, que el único que los va a salvar es el Mesías. Y yo me quedo, wow, sí, gracias, gracias. ¿Por qué no lo reconocen? ¿Por qué no lo reconocen? Porque Dios los está deteniendo. Él puso un velo, Él lo puso, no la terquedad de ellos. Él lo puso para que nosotros entremos. O sea, ahí, eso es otro tema que vamos a ver más adelante. 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica a los que tienen fe, ahí está, tienen fe en Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, no hay de qué jactarnos. O sea, aquí no hay. O sea, ¿Dios se reveló a mí? Sí. ¿Me jacto por eso? No. Tengo mucho que cambiar. Tengo mucho que hacer. Tengo mucho que recibir, mucha bendición que recibir, mucho que dar. No es motivo de jactancia. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y ese es el punto. La justificación viene por lo que Yeshua hizo por nosotros, no por la Torah. Eso es claro, así es. No va a cambiar, nunca ha cambiado. Los hombres lo han torcido, como decía Pedro, estos tuercen todo. Porque no entienden la Torah y no entienden lo que hizo Yeshua. Ambos son lo mismo. Torah y Yeshua es lo mismo. Exactamente lo mismo. Dios fundó y creó al mundo en la Torah. La Torah fue lo primero que Dios creó. Porque ahí están puestas todas las promesas. Ahí están. Incluyendo la de Yeshua, y Él fue el creador. Muy bien, 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, es también el Dios de los gentiles. Porque en verdad, Shema, Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Yeshua va a justificar a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos también por la fe. Por la misma base. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él no ve, este trato le voy a dar. Y aquel, aquel tiene licencia y todo, él gratis, entra. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Justo es justo. Justo todos con la misma vara. Si no es así, yo no estoy adorando a un Dios justo. No sé a qué Dios estoy adorando. Pero el Dios
que creó el cielo y la tierra, que trajo la Torá, que Yeshua es justo. Todos bajo la misma. Sí, pero ¿qué hace? Aquel ni siquiera le hablaron, el pobrecito, ni siquiera le hablaron. No, el chip lo tiene adentro. Lo dijo Pablo. Todos sin excepción. Así como sin excepción todos somos justificados, así sin excepción la ira de Dios va a caer sobre cualquiera. La misma línea. No hay líneas que negociar. Cero negociación. Cero. Nada. Dios es justo. Es fiel. Es verdadero. Es luz. Es verdad. Es la puerta, la verdad, la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Yeshua. Nadie. Ni el incircunciso, ni el circunciso. ¿Cómo va a resolver eso Dios con su pueblo? Yo no sé. Lo que sí sé es, Él es justo. Yo no me voy a inventar una teología para que entren o para que no entren. Él es justo. Ese es todo el punto. ¿Anulamos entonces la Torá por medio de la fe? ¡Imposible! No hay que anular nada. De ningún modo. Al contrario. ¡Aló! Al contrario. Contrario quiere decir todo lo opuesto. ¿Vamos a anular? No, todo lo opuesto. La vamos a afirmar. La Torá. Todo lo opuesto. Bienvenidos al capítulo 4.